Paz de Cristo, hermanos de la iglesia New Beginnings Apostolic Church en Sacramento. Aquí estamos una vez más para exponer la palabra de Dios de la manera que Dios quiere que la expongamos en este día. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el todopoderoso. Amén, gloria a Dios, y damos gracias a Dios por un día más de vida. Ayer estábamos a 111 grados de temperatura. Dios parece ser que encendió el ventilador celestial y ahora parece ser que la temperatura va a bajar. Y por eso damos gracias a Dios. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por el privilegio que nos permite estar aquí una vez más para compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero antes que nada, hermanos de la iglesia, vamos a orar y esperamos que todos estén bien, a los que nos miran a través de este canal, tanto a hermanos de la iglesia local como los amigos que nos miran. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, misericordioso, Jesucristo de Nazaret, aquí estamos delante de tu presencia en este momento, Señor, para implorarte, oh Dios, para suplicarte, primeramente, Señor, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestras iniquidades, que no tomes en cuenta nuestras rebeliones, que aborres, Señor, nuestras faltas por medio de tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Pedimos, Señor, en este momento por cada miembro de la iglesia local, aquellos que están enfermos, Señor, envía sanidad. Señor, a los que están en necesidad, Señor, tú eres nuestro proveedor. Provee, Señor, para cubrir sus necesidades. Aquellos que andan de viaje, Señor, protégelos en el camino. Señor, en el nombre de Jesucristo pedimos que tu bendición no falte en nuestros hogares. Clamamos y pedimos en esta mañana, Señor, para que seas tú, oh Dios, y nada más que tú, el que guíes a través de tu Espíritu Santo, para poder, Señor, predicar en este momento con libertad, con autoridad y con poder. Porque, Señor, tú eres el que da, Señor, las herramientas espirituales al hombre para que pueda, oh Dios, poder, Señor, exponer el mensaje que tú traes, Señor, para nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos, a quien damos toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios rápidamente en este día, domingo 16 de agosto del 2020. Y quisiéramos leer, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Todos conocemos este capítulo, muchas veces se ha leído, se ha predicado, se ha enseñado en este mismo capítulo de Mateo 24, el cual Dios le da a saber a sus discípulos los tiempos finales. Y vamos a leer, hermanos, en el capítulo 24 de Mateo, verso 6, y vamos a estar allí exponiendo la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Gloria a Dios, Padre bueno. Amén. De acuerdo a esta escritura, hermanos, la palabra de Dios en el verso 1 dice la Biblia que los discípulos le preguntaron al Señor acerca del fin de los días, el fin de los tiempos, el fin del mundo, el día del Señor, dicen algunos teólogos. Bueno, dice la palabra de Dios que Él se los llevó aparte, o sea, estaban aparte en el monte de los olivos y les declaró todas las señales, todos los acontecimientos que iban a suceder antes del fin del mundo. Pero se lo declaró nada más a sus discípulos. Dice la Biblia que se fueron a un lugar apartado en el Monte de los Olivos y Él les comenzó a explicar. Y la primera recomendación que les dio fue que tuvieran cuidado del engaño que iba a venir previo al fin de los tiempos.
y les comienza a declarar y les comienza a enseñar, les comienza a exhortar de acuerdo a las señales que se iban a llevar a cabo antes del fin del mundo o antes de la venida del Señor. Y una de las cosas que Dios les declara a los discípulos es guerras, rumores de guerra. Es decir, Dios les declaró, les enseñó, les predicó relacionado a los acontecimientos que iban a suceder antes del fin del mundo. Es decir, guerra, rumores de guerra. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Trayendo esto a la actualidad, hermanos, hay una desestabilidad terrible alrededor del mundo. Y todo indica, todo señala de que esta desestabilización, ya sea civil, social, estos son señales que Dios puso en su palabra para que nosotros como iglesia tuviéramos una visión. Es decir, Dios removió el velo, quitó la cortina para que la iglesia pudiera visualizar y a través de la visión de la iglesia, a través de que los hijos de Dios, los escogidos, los lavados con la sangre de Jesucristo, pudieran discernir y visualizar el futuro de este mundo. Entonces dice, oiréis de guerra, rumores de guerra. En todas partes del mundo nosotros podemos mirar la situación que se está viviendo hoy en estos días. Pero me quiero concentrar en esta mañana, hermanos, en tres elementos fundamentales que Jesucristo les explicó. Óiganlo, esto no lo explicó ningún profeta, esto no lo declaró el profeta Jeremías, sino que obviamente lo predicaron los profetas, pero Jesucristo en este día, en el Monte de los Olivos, Dios se los confirmó a sus discípulos. Y hay tres elementos, tres actividades que van a suceder y las cuales se están desarrollando hoy en día. Número uno, dice, se levantará nación contra nación. Esa es una profecía relativa a lo que va a venir, nación contra nación. Cuando la Biblia declara, hermano, nación contra nación, se puede interpretar de dos maneras. Número uno, que un país se levante en guerra con otro país. Pero también denota que pueden ser, cuando dice nación contra nación, puede ser la misma gente, el mismo reino contra sí mismo. ¿Qué está sucediendo hoy en Estados Unidos? Hay manifestaciones, hay activismo civil en Chicago, que es donde han habido más situaciones. Han habido manifestaciones terribles y se mira como que si el país, nuestra nación, está en guerra. Son levantamientos civiles. ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Por qué sucede esto? Número uno, porque se refleja la frustración en los habitantes de la tierra, ya sea por la desigualdad social, ya sea por la frustración que hacia los gobernantes que no están gobernando de acuerdo a la voluntad de Dios, o ya sea por otros fines. Pero se está mirando, hermanos, hoy en estos días la inestabilidad en nuestra nación. No solamente en nuestra nación, Estados Unidos de Norteamérica, sino que también se mira una desestabilización alrededor del mundo, manifestaciones, gente en descontento, gente que no está de acuerdo con las estrategias de los gobernantes, gente que está resentida con el sistema, gente que está en desacuerdo con las medidas que ya sea un gobernante toma para gobernar. Entonces todo esto lo declara este capítulo. Nación contra nación, familia contra familia, padre contra hijo, hijo contra padre. Todo esto se está viviendo hoy en día. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, todo esto no es culpa de la gente. Todo esto no es culpa de los gobernantes. Todo esto está siendo impulsado por espíritus demoníacos que están actuando dentro de las naciones del mundo. Cada nación se le ha asignado un demonio para que comience a
desestabilizar a un país, para que comience a provocar situaciones que lleven cierta nación, cierta familia, cierto grupo, cierta comunidad al desequilibrio social. Y cuando esto sucede, comienzan las guerras, comienzan los desacuerdos, y esto está sucediendo hoy en estos días. Y una cosa más, Dios, y lo dije en un video, previamente lo dije en un video, Dios puso a la iglesia, Dios ha puesto a la iglesia como luz del mundo, como sal de la tierra, y el único poder sobrenatural que está deteniendo y está formando una barrera de contención para que los espíritus del diablo no tomen control de este mundo es usted, la iglesia. Somos nosotros los lavados con la sangre de Cristo. Es la iglesia la que tiene, la que Dios le ha dado la autoridad, la potestad, el poder para poder frenar los espíritus malignos y perversos que torturan mentalmente a las personas. Pero ¿qué sucede con la iglesia? ¿Qué está sucediendo con la iglesia hoy en día? La iglesia, hermanos, ha caído, o mejor dicho, ha llegado a las personas, a las iglesias o a los cristianos, ha llegado un espíritu de conformismo, ha llegado un espíritu de comodidad, ha llegado un espíritu de adormecimiento. ¿Y qué sucede cuando la iglesia cae en un letargo de adormecimiento? El enemigo toma ventaja, familias comienzan a dividirse, países comienzan a desestabilizarse cuando la iglesia cae en un letargo de sueño profundo espiritual. Hace algún tiempo, cuando nos podíamos reunir en la iglesia, hermanos, y esta es una realidad absoluta, y lo digo con propiedad y lo digo con autoridad de Dios. Cuando nosotros nos podíamos reunir, cuando toda la iglesia entraba en contentamiento, en canonía, alabando al Señor juntos, muchos tomamos en poco esos días. Muchos tomamos en poco, no le dimos el suficiente valor y no tomamos con seriedad el reunirnos. Algunos se quejaban, los mismos cantos, los mismos predicadores, la misma predicación, los mismos cantos de hace 20 años, los mismos cantos de hace 40 años, los mismos cantos de hace 50 años, y no valoramos lo que Dios nos estaba regalando en esos tiempos en que nos podíamos reunir. Ahora, ¿qué sucede? Las iglesias están en silencio, las iglesias están cerradas, las iglesias fueron selladas. Ahora añoramos esos días. Ahora queremos estar en la casa de Dios. Ahora queremos reunirnos para alabar el nombre de Jesucristo en alto. Ahora que está sucediendo que estas situaciones, que es lo más parecido, óigalo bien, hermano, amigo que me mira, esto es lo más parecido a la tribulación que viene sobre este mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la iglesia lavada con la sangre de Jesucristo, ¿debemos qué? Debemos despertar. Ha llegado a la iglesia el síndrome de Elías. Elías, después de tener un gran avivamiento, después de crear, de llevar a cabo milagros, después de haber hecho hacer llover fuego del cielo, bajo la amenaza del gobierno de Samaria, que estaba regido por Jezabel, una hija del diablo, Elías salió corriendo. Es obvio el temor, es obvio el miedo, y nuestra naturaleza humana nos hace sentir miedo, porque tenemos el sentido común. Hace que nos cuidemos, y es necesario cuidarnos. El sentido común le dijo a Elías: corre, vete, huye, escóndete. Eso es el sentido común. Pero cuando Elías se va a esconder, Dios viene y trata con él.
Quizá Dios nos está poniendo este espíritu de temor, este espíritu de miedo, este espíritu de temor, para que nosotros valoremos. Es un llamado de atención para la iglesia, es un llamado de atención para el pueblo de Dios, que se prepare, que se levante, que busque, mejor dicho, que busquemos la presencia de Dios y aprovechemos el tiempo que Dios nos da de estar en casa. Una de las cosas que va a suceder, hermanos, y esto nadie lo puede cambiar, lo que Dios tiene predestinado para la iglesia es para la iglesia, y ninguna enfermedad que salga de la boca del infierno va a tocar sus hijos, va a tocar al mundo cristiano. Pero estoy hablando de cristianos genuinos, de cristianos que se han dedicado su vida, de hombres y mujeres que están prestos para la batalla, hombres y mujeres que están dispuestos a pararse en la brecha y pelear la buena batalla del Señor. Esos van a ser librados. Bueno, número uno, ¿se acuerda cuando Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de Israel? Había un área específica, hermanos. Dios destruyó a Faraón económicamente, políticamente, vinieron enfermedades. Dios destruyó a Egipto, Dios lo redujo a polvo. Con señales sobrenaturales. Pero había un espacio, había un territorio, hermanos, y ahí es donde nosotros tenemos que tener confianza, fe, y pararnos y solidificarnos en la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dios destruyó a Egipto, había muerte, había de todo ahí, había terrible. Pero había un espacio, había un territorio que se llamaba la tierra de Gosén, que era donde estaban ubicados los hijos de Israel. Nada sucedió allí, nada pasó ahí, porque el poder de Dios, hermanos, amigo que nos miras, el poder de Dios guardó, cuidó, selló ese territorio para que sus hijos no sufrieran los juicios de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que pase lo que pase, la profecía bíblica se va a cumplir. No hay ayuno, no hay oración que pueda abolir lo que está escrito. Se va a cumplir. Dios puede posponer los juicios, sí. Dios puede desviar, Dios puede parar el juicio por cierto tiempo, pero eso no quiere decir que la profecía bíblica no se va a cumplir. Y lo que está escrito en Mateo 24, tarde que temprano, se va a cumplir, y se va a cumplir de manera al pie de la letra, y va a ser, y el panorama que viene sobre este mundo es un panorama terrible, gloria a Dios. Pero la iglesia va a estar protegida. Pero vuelvo y repito, y voy a ser reiterativo en esto: aquellos cristianos que le buscan de verdad, aquellos cristianos que cada día luchan para mantenerse bajo la voluntad de Dios. Y no hay enfermedad, hermanos, no hay situación que Dios no pueda detener. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Pase lo que pase, se haga lo que se haga, la profecía de Dios se va a cumplir. Hoy en día en los Estados Unidos tenemos hasta este día unos 170,000 muertos. Por 170,000 muertos, nomás aquí en nuestra nación. Nuestra nación está de luto, nuestra nación está triste, nuestra nación está desgarrada, porque 175,000 personas que sabe Dios si se fueron sin Dios y sin esperanza. Entonces, la garantía del cristiano, la garantía que nosotros tenemos es
que a pesar de toda esta tribulación que viene sobre la faz de la tierra, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Nuestros hijos, nuestra casa, nuestras esposas, nuestros vecindarios están cubiertos con la sangre de Jesucristo. Y cuando la sangre de Jesucristo se aplica en nuestras vidas, en nuestras esposas, en nuestros hijos, en nuestra casa, Dios escucha desde los cielos y comienza a enviar bendición. Pero se tiene que vivir una palabra clave que se llama santidad. Y vuelvo y repito, en Jeremías, en segunda de Crónicas, cuando Dios habla a Salomón, hay una palabra clave que Dios le dijo: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, es decir, apartarse de lo que Dios no le agrada, entonces Dios escucha desde los cielos. Él escucha desde los cielos la oración y puede erradicar la enfermedad, puede erradicar la peste, puede erradicar la violencia, y nuestra tierra viene a ser sanada, porque esta tierra está enferma, esta tierra gime por la redención, porque el hombre, nosotros los seres humanos, hemos corrompido la tierra, y este es el resultado del comportamiento irresponsable y pecaminoso de la humanidad. Dice, nación contra nación, reino contra reino. Ya vimos las manifestaciones en los Estados Unidos. Un grupo contra otro grupo, no se soportan. O un partido político contra otro partido político, siendo la misma nación, siendo las mismas personas, viviendo bajo la misma bandera, viviendo bajo la misma constitución. Grupo contra grupo, nación contra nación, reino contra reino, pestes. Dice la Biblia, pestes, enfermedades, lo que estamos viviendo hoy en día. Hace algunos minutos acaba yo de mencionar que 170,000 muertos, 170,000 personas han muerto en Estados Unidos. Oh, hermanos, son muertos, son personas, sí. Y entre esos muertos, hermano, se han ido siervos del Señor. Entre esos muertos se han ido pastores. Entre esos muertos se han ido diáconos, entre esos muertos se han ido ministros, siervos del Señor. Están en las estadísticas de estos 70,000 muertos. En la guerra civil que El Salvador llevó a cabo desde los 80 al 92, en 12 años murieron 75,000 personas, que son los números oficiales del gobierno. Obviamente quizá hubieron más, pero en 7 meses en nuestra nación han muerto el doble por la peste que Dios desató sobre la tierra. Pestes, lo estamos mirando ahorita. Yo dije en un video previo, no, la profecía se está discurriendo enfrente de nuestros ojos. La profecía se está llevando a cabo enfrente de nuestros ojos. La profecía se está cumpliendo, el programa profético de Jehová de los ejércitos de Israel, que hizo los cielos y la tierra. El que va a venir un día, el primero y el postrero, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el león de la tribu de Judá, nos está diciendo claramente en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Nos está declarando, nos está enseñando, nos está instruyendo acerca de la profecía cumpliéndose. Esta generación, nosotros nos tocó vivir en esta generación, en esta temporada, en este tiempo, en este año que Dios ha comenzado de una manera más frecuente a dejarnos saber la profecía. El pueblo de Dios, hermanos, la iglesia, tenemos que, número uno, sacudirnos y comenzar a mirar donde nosotros hemos fallado y comenzar a pedirle perdón al Señor y apartarnos del mal
y buscar a Dios de todo nuestro corazón, y Dios va a contestar nuestras oraciones. Quizá venga un avivamiento antes del arrebatamiento, porque la Biblia declara, hermanos, y todos sabemos, la Biblia declara que los cristianos, los hombres de Dios que estén preparados para ese gran día del Señor, que es el arrebatamiento de la iglesia, vamos a salir de este mundo, nos vamos a ir de este mundo. Entonces, no van a venir naves espaciales como quieren enseñar los ateos y los secularistas. O va a venir una nave espacial y nos va a rescatar. No, un poder sobrenatural emanado del cielo, el poder de Dios. Ese poder inefable, el poder de Dios que viene desde las esferas más altas del cielo, ese poder que viene desde el escritorio mismo de Dios, va a dictaminar y va a decir: es tiempo para que mis hijos, es tiempo para que la iglesia sea llevada a casa. Y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y nosotros los que hayamos quedado, nosotros seremos transformados en el aire y luego iremos a estar con el Señor. Pero ¿qué sucede? Se necesita estar preparados, porque el Señor va a venir como ladrón en la noche. La gente no quiere creer. Toda la destrucción, toda la profecía, todo está sucediendo. La gente dice: no, es algo natural. No, no es algo natural. Jamás se había visto esto. Es una situación a nivel global en la cual la economía mundial está cediendo poco a poco y está llegando a su punto de quiebre por causa de la peste. Entonces la iglesia juega un papel importante. Es la única fuerza de batalla espiritual. El gobierno puede inventar cosas, el gobierno puede hacer esto, el gobierno puede hacer lo otro, el gobierno puede manipular la economía para que estrategias gubernamentales, pero Dios es el único que tiene el control de todas las cosas, y a través de la iglesia, que es la sal de la tierra, que es la luz del mundo, tiene el poder espiritual para cambiar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La iglesia está poco a poco cediendo terreno, y poco a poco la luz, poco a poco esa luz, esa sal va perdiendo sabor. Y cuando la sal pierde sabor, es nomás para tirarla afuera y ahollarla o patearla, dice la Biblia. Entonces, es tiempo para nosotros como iglesia, comenzando desde nuestros hogares, comenzar a formar una estrategia espiritual para frenar los ataques del enemigo. Terremotos. Hace poquito han habido hambres, ese es el otro punto, hambres. Está sucediendo, hay hambruna. Lo que nunca se había visto en nuestra nación, hoy se está mirando. Gente yendo a los bancos de comida para agarrar de comer, porque no hay suficiente comida. Han perdido sus trabajos, han perdido todo. Algunos están viviendo en la calle. Y luego, a raíz del hambre, a raíz de toda esa desestabilización social, comienzan las guerras, comienzan las situaciones que llevan a un país a la quiebra. La economía mundial, a través de la peste, está quebrándose. Y luego el hambre. Y luego el hambre está haciendo estragos, no solo en África, no solo en los países subdesarrollados, sino en nuestra nación, en nuestro país, en Estados Unidos de Norteamérica. Hambres, terremotos en diferentes lugares, están mirando alrededor del mundo, han habido terremotos en diferentes lugares, que es el principio de dolores. El hambre, terremotos, guerra, desigualdad social, manifestaciones,
grupo contra grupo, reino contra reino. Es el detonador para que otra fase de la profecía entre en acción. Y cuando eso suceda, va a ser terrible para la humanidad. Pero hay una esperanza. Hay una forma de que nosotros, de que el hombre pueda ser librado. Hay una fórmula que no es la vacuna contra esta enfermedad. Hay una fórmula que se llama la sangre de Jesucristo, la cual tiene el poder de perdonar nuestros pecados, la cual tiene el poder de redimirnos, la cual tiene el poder de reivindicarnos, la cual tiene el poder de salvarnos y tiene el poder de sanarlos. Es la sangre de Jesucristo. Esto quedó escrito para que la humanidad pueda darse cuenta de que hay juicios para esta tierra, para que la humanidad pueda entender de que Dios tiene preparado un plan profético de juicios para esta tierra. Y lo que estamos mirando hoy en día es principio de dolores. Oh no, pero todo está bien. Todo está bien. Los restaurantes, hermano, abren en el parking lot, en los parqueos, para vender su comida, para hacer su dinero. Y está bien. Está bien. Los negocios usan afuera carpas para atender a sus clientes. Pero las iglesias, son muy pocas los que están llevando a cabo servicios en los parqueos. Pero sí, hermanos queridos, pero sí hay tiempo de irnos a acampar. Sí hay tiempos de ir a comprar ropa. Sí hay tiempo de ir a la tienda. Hay tiempo para hacer de todo. Pero no nos decidimos a volver a reunirnos. El síndrome de Elías, el espíritu de adormecimiento, está haciendo estragos en la comunidad cristiana. Y debemos de despertar. Debemos de tomar acción. Debemos de buscar de Dios con más ahínco, con más anhelo, con más pasión. Para que Dios proteja a nuestras familias, para que Dios guarde nuestros hermanos, miembros de la iglesia local. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo hoy en día. Aún con las restricciones, aún con todas las estrategias para parar esta contaminación. Aún así, hermanos hacen sus actividades normales. Pero para buscar a Dios con más anhelo, siempre hay obstáculos, siempre hay una manera de evadir la responsabilidad espiritual que Dios ha depositado en nosotros. Siempre hay un modo de evadir esa responsabilidad. Pero una de las cosas, una de las situaciones que nosotros tenemos a nuestro favor es que Cristo está ahí salvando, sanando, restituyendo y reivindicando al ser humano. Está ahí siempre, esperando con los brazos abiertos, esperando con su amor eterno. Y Él borra como nube nuestra rebelión. Él borra nuestros pecados. Él borra nuestras faltas. Él borra nuestras rebeliones con su amor y con su sangre preciosa. Tiene la esperanza el cristiano de que un día muy pronto pueda ser sacado de esta tierra para estar con el Señor. Y cuando eso suceda,
cuando la iglesia, cuando usted y yo, hermanos, seamos arrebatados, ya sea que estemos muertos o ya sea que estemos vivos, el infierno mismo se va a desatar sobre la tierra. Por eso la Biblia declara y exhorta: el que esté firme, mire y no caiga. El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Dios le da al hombre libre albedrío, y yo lo dije la última vez, y de acuerdo a lo que decida en este mundo, va a definir su eternidad. Y lo más triste es, hermanos, según las estadísticas, 6 de cada 10 cristianos nunca va a regresar a la iglesia. Ya. Óigalo bien. 6 de cada cristiano no va a regresar a la iglesia. Es decir, el 60% de la comunidad cristiana nunca más va a regresar a la iglesia. Un 40% de la comunidad cristiana va a volver a regresar a las iglesias, pero un 60% no va a regresar. Dice la Biblia: si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces es cuando se va a levantar falsos cristos, falsos engañadores, dándole al mundo esperanza, dándole al mundo esperanzas engañosas. Entonces, las iglesias que no tienen su propio edificio, muchas de estas iglesias pequeñas, hermanos, que no tienen su propio edificio, que no tienen sus propias facilidades, nunca van a volver a abrir. Muchas de ellas. Eso es lo que le quiero decir en este día. Es que debemos de tomar en serio las cosas del Señor, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo lo dije, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna y vida en abundancia. Dios dice: ¿quiere la muerte del impío? No. Él quiere el arrepentimiento del impío, y la impiedad pasada no le será contada. Pero si el justo se desvía del camino y comete impiedad, dice, su justicia, él morirá, dice la Biblia, y morirá en su impiedad. Pero la justicia que él practicó en el pasado, hablando del justo, no le será contada. Esto es serio y se debe de tomar con suma seriedad las cosas de Dios. Dios nos advierte guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes partes del mundo. Nos los está discurriendo. Nos está pasando la profecía en cámara lenta y en alta definición para que nosotros podamos entender. Esto no se lo dice al mundo. Dios se llevó a sus discípulos de manera apartada y les enseñó todo. El plan profético, Dios se lo está enseñando a la iglesia hoy en día. Depende de nosotros si lo tomamos en serio o no.
Vamos a orar. Jesucristo de Nazaret, hay aflicción en el mundo, hay enfermedad y hay necesidad. Te pido, Señor, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestros pecados. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, tú la hagas trabajar en el corazón de aquellos que la han escuchado. Te pido, Señor, que guardes a cada miembro de la iglesia local, a cada uno de ellos en sus hogares. Te pido, Señor, que bendigas nuestra nación, que sanes nuestra tierra, que bendigas nuestros gobernantes, desde nivel federal, estatal y local, Señor. Y que nos ilumines y que a partir de este momento, Señor, como hombres de Dios, como sacerdotes del hogar, podamos tomar decisiones y podamos, Señor, entender y valorar la profecía bíblica, Señor, la cual tú nos has enseñado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret pedimos que bendigas nuestros hogares y bendigas nuestra nación y bendigas nuestra iglesia local. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.